¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación del día de hoy. Nos acompaña César Maya. Él es el ingeniero de soporte en Residio y nos va a presentar los sistemas de calidad de aire interior, conocidos como IAQ. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, gracias y mucho gusto a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es César Maya. Soy capacitador del área de capacitación técnica de Resideo para México y Latinoamérica. Llevo ya 7 años con Resideo. Yo era originalmente representante de soporte técnico, primero del área de confort y después de seguridad, para luego pasar al área de capacitación técnica. Y hoy efectivamente vamos a hablar una introducción, es así como que una muy por encimita de qué es la calidad del aire interior o, como bien lo acaban de mencionar, y IAQ, que sería Indoor Air Quality. ¿Está bien si comenzamos? Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en todo caso, de nuestra parte, antes de iniciar, un pequeño disclaimer. El entrenamiento del día de hoy no pretende reemplazar las instrucciones oficiales que se encuentran en nuestros manuales de instalación. Siempre que requiramos soporte de algún tipo, si tenemos algún problema, si algo no nos cuadra del todo, la instrucción siempre va a ser primero o en primera instancia dirigirnos a los manuales de instalación que tenemos disponibles en conjunto con los productos y que también pueden encontrar en los distintos sitios web que les vamos a mostrar al final de la presentación. Si esto no fuese suficiente, también está nuestro departamento de soporte técnico para toda Latinoamérica, que les vamos a presentar los números también al final. Y aún si no es suficiente, bueno, les podemos apoyar por parte del equipo de entrenamiento en nuestro correo homesupportclar@residuo.com, que también les vamos a mostrar al final. En todo caso, bueno, también no es como tal un disclaimer, pero esto lo empezamos a presentar al inicio de la pandemia porque tiene mucho impacto en general la calidad del aire interior ahora. Yo lo mencioné por ahí en una conferencia, creo que hace 2 años, y es que no importa con quién termine hablando, el resultado es el mismo, que la calidad del aire interior en Estados Unidos, por ejemplo, por parte de ASHRAE, es un requisito en cuanto a las construcciones, digamos, el tipo de vivienda, los materiales, entre otras cosas. En Latinoamérica no del todo, es algo relativamente nuevo. Y esto es primero debido porque queremos mejorar la calidad de vida de las personas en general. Vemos que las nuevas construcciones pues ya están más enfocadas a ahorro de energía en cuanto a climatización, aunque en muchos casos, o más bien es raro ver que un domicilio nuevo pues tenga un sistema de climatización ya instalado, entre otras cosas, y pues por cuestiones así no se le presta tanta atención, o al menos no se le prestaba tanta atención hasta que llegamos a la pandemia de COVID-16, 16 COVID-19, que a partir de este punto pues entonces empezamos a buscar en primer lugar cómo deshacernos de este problema del virus y después ver cómo podíamos mantener la contingencia lo más estable posible, y eso nos lleva a este slide, que es permanecer productivos ante el COVID-19. Nosotros, como tal, sabemos que tenemos una situación sin precedentes. Han sido 2 años de pandemia donde tenemos múltiples mutaciones y cambios y detalles así de estamos en una situación crítica, después pasamos a algo un poquito más sencillo, luego regresamos a una situación crítica, después regresamos a puntos en los que no utilizamos máscara. Y pues, por ejemplo, aquí en México, también sabemos que pasamos de estar en semáforo verde, no pasa nada, ya terminamos con el COVID, ahora es obligatorio a nivel federal utilizar máscaras en interiores y exteriores porque está repuntando por quinta vez los contagios. Entonces, nosotros queremos aclarar desde un principio que estamos aquí para apoyarles a ustedes a tener el mayor éxito posible, proporcionándoles la información precisa o más precisa posible del virus sobre nuestras soluciones para que puedan hacer recomendaciones responsables y veraces a los propietarios de viviendas y negocios que están buscando ayuda. Hay que tener en cuenta ya una situación que simplemente es algo real y a la fecha sigue siendo algo considerado como tal. Ninguna marca de ningún tipo de dispositivo les puede asegurar una eficacia al 100% protegiendo a sus clientes con respecto al virus. Hay que considerar siempre que no hay mutaciones, hay cambios en cuanto a los ambientes y temperaturas que pueden soportar. Entonces, si bien podemos utilizar ciertas tecnologías que son muy eficaces y que podemos comprobar en laboratorio múltiples veces, tarde o temprano esto podría no ser efectivo, justo como sucede
las bacterias y los antibióticos que sabemos que ahora tienen resistencia. Entonces es algo posible que puede llegar a suceder. Pero viendo las cosas de un punto un poquito menos deprimente, pues hay que considerar las recomendaciones de ASHRAE que nos han venido haciendo durante los últimos X cantidad de años, prácticamente desde que existen, que para poder tratar con contaminantes, tanto físicos como biológicos, pues se sugiere tener una buena ventilación, una buena filtración de partículas y también utilizar sistemas de purificación por luces ultravioleta. La información que les vamos a proveer el día de hoy tiene como objetivo el poder mantener conversaciones informadas con sus clientes sobre los beneficios generales de los sistemas de calidad del aire interior. Ahora, algunas recomendaciones. Bien sabemos también que el virus se esparce por tener, en este caso, contacto de una persona infectada con una persona infectada al momento en el que estornudan o hablan, que sueltan pequeñas partículas de saliva, las cuales contienen el virus, porque se transmiten por vía aérea incluso. Y en este caso, al tener ciertas condiciones no ideales, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando tenemos condiciones de demasiada humedad, o no tenemos buena ventilación, o tenemos incluso climas no controlados a temperaturas adecuadas, pues podemos ¿cómo se dice? Podemos causar, digamos, ay, me olvido la palabra, perdón, pero finalmente el virus puede mantenerse más tiempo activo en el ambiente, lo cual pues facilita su propagación. Hay que considerar todos estos factores, entonces, para que tengamos también mayor seguridad al respecto. Toda esta sección es exclusivamente porque pues, parte de lo que nos interesa con la calidad del aire interior es precisamente el tratar el COVID. Y eso nos lleva entonces, ahora sí, a la introducción tal cual, vamos a hablar de qué es la calidad del aire interior. Probablemente algunos de ustedes ya sepan, tal vez otros no. Hay quien nunca ha escuchado este término y es buena es un buen momento para preguntarse qué significa la calidad del aire interior. ¿Cuál es la calidad del aire interior en mi domicilio o en mi trabajo? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo sabemos? Y bueno, resulta que la calidad del aire interior se ve reflejada y es difícil de medir en muchos casos, pero lo podemos considerar como qué tan malo es el aire, qué tan contaminado está. Como cuando estamos en Ciudad de México, en cuanto pisamos y respiramos y notamos un fuerte olor a smog, o algo similar, o como cuando vamos a la playa y sentimos que el aire está más pesado, bueno, ahí es donde nosotros podemos determinar que definitivamente no está así como que una muy buena calidad del aire, nada más a simple vista, digamos, o al primer respiro. La calidad del aire interior la podemos tomar o medir con respecto a los contaminantes que se tienen en el aire. Eso es lo que buscamos. Es como cuando vemos el agua, que vamos a comprar agua embotellada, buscamos la que sea más transparente, que tenga más color a agua, que tenga menos sabor, entre otras cosas. Bueno, pues es exactamente lo mismo con el aire. Lo que vamos a buscar es que tenga la menor cantidad de contaminantes posibles, porque es completamente imposible el deshacernos al 100% de ciertos contaminantes a menos de que estemos en un ambiente completamente estéril, lo cual pues no es el caso o no es viable tal cual para viviendas o para sistemas de negocios. Sabiendo esto, pues hay que conocer cuáles son los tipos de contaminantes que nos vamos a encontrar. Hay contaminantes químicos, básicamente cualquier sustancia que se encuentre en el ambiente. Hay contaminantes físicos, de estos hay muchísimos, de los más comunes son pues partículas de piel muerta, cabellos, polvo, entre otras cosas. Y por supuesto los contaminantes biológicos, que son los que particularmente necesitan ahora más atención, especialmente con la situación de pandemia. Es importante considerar también la calidad del aire interior y de nuevo, esto es algo relativamente nuevo, en realidad en los edificios, incluso en los que yo he trabajado por parte de Residio por algún tiempo, ya al inicio, como que no se tomaba tanto en cuenta y es que en México y en Latinoamérica también tenemos esta noción incluso de que la climatización de espacios es un lujo y por supuesto la limpieza del aire también es un lujo en muchos casos, pero se está viendo cada vez más como algo necesario. Hay que considerar que si tenemos una calidad del aire interior pobre o mala, pues entonces quiere decir que las personas, más allá de sentirse incómodas, en muchos casos no van a poder realizar sus actividades plenamente.
Es decir, se podrían llegar a enfermar constantemente. También puede que reaccionen con alergias o incluso que tengan problemas de respirar, si tienen otro tipo de enfermedades como cardíacas o respiratorias, si han tenido, por ejemplo, neumonía. Bien sabemos que una persona que ha tenido neumonía y ha sobrevivido, pues tiene una menor capacidad pulmonar y esto le puede generar más problemas. Bueno, si eso le agregamos todavía una mala calidad del aire interior, las cosas pueden empeorar muchísimo. Si lo vamos a ver del lado de, de una persona de negocios, pues nos interesa que nuestros agentes o las personas que trabajan en el edificio, en primer lugar, puedan hacer su trabajo, que no estén constantemente pidiendo permisos por enfermedad, por ejemplo, o que tengan problemas al mismo interior del edificio, especialmente porque si consideramos que las personas se enferman en el trabajo, sabemos que por la Ley Federal del Trabajo, pues entonces estos podrían tener la posibilidad, digamos, de acciones legales, lo cual, más allá de no buscar las acciones legales, buscamos que nuestras personas, nuestro personal se encuentre sano. Y si lo buscamos o lo vemos del lado de los dueños de las casas, finalmente, los usuarios finales, pues a ellos les interesa en su casa, en primer lugar, estar cómodos. No queremos, por ejemplo, y yo creo que le ha pasado a más de una persona que va a la oficina, trabaja 8 o más horas en la oficina, en un lugar, en muchos casos, climatizado, que tiene filtros de ventilación y está muy a gusto y muy tranquilo y de repente llega a su casa y se da cuenta de que hay polvo en todos lados y realmente no lo había notado antes, por mucho que sacude, entre otras cosas. Y este tipo de situaciones que realmente no le prestamos tanta atención hasta que empezamos a notar realmente que existe un problema. Ahora, considerando todo esto, pues hay que pensar en que las personas pasan, esto es pre-COVID, por supuesto ahora es muchísimo mayor, pero lo consideramos como que pasan alrededor del 90% del tiempo al interior de los espacios y pues por ende lo mínimo que necesitamos es que tengan un ambiente lo mínimamente saludable para que estos puedan realizar sus actividades. Ahora que ya sabemos más o menos cuál es el problema, ya tenemos una mejor noción de dónde están estos contaminantes, o al menos de dónde vienen, en muchos casos. Si no, pues los podemos listar y nos podemos llevar horas. Pueden ser mascotas, puede ser el caminar, salir, entrar, pueden ser los árboles cuando entra el polen. Si realizamos limpieza constante con múltiples productos, pues estos generan también VOCs que se quedan en el ambiente y que si no tenemos buena ventilación no se van a ningún lado. Si cocinamos, por ejemplo, en estufas de gas, pues el gas no es como que desaparezca cuando se consume, también produce otro tipo de sustancias, lo mismo cuando utilizamos aceites. Si tenemos una cochera cerrada y tenemos una ventana que va a dar a la cochera, pues al momento de meter el carro o incluso de encenderlo, hay gases que despide el motor, que por supuesto todos estos se quedan en el ambiente y a menos de que tengamos una buena ventilación, todo se va a quedar exactamente en el mismo lugar. Entonces ya sabemos más o menos de dónde viene. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos para solucionar este problema? Y pues para esto retomamos el punto de ASHRAE, que nos dice que utilicemos control de la fuente o utilizar luces UV para deshacernos de los contaminantes biológicos, que utilicemos sistemas de filtración para deshacernos de las partículas físicas contaminantes que se quedan en el ambiente y que utilicemos sistemas de ventilación o dilución para poder reemplazar el aire que pudiese encontrarse viciado al interior del sistema o al interior de los espacios y pues entonces podamos reemplazarlo por aire fresco del exterior. Para poder decidir qué es lo que vamos a usar, vamos a tener que considerar con qué tipo de contaminante estamos tratando. Y aquí estoy viendo que hay un errorcito, un segundito, un detalle de columnas porque no se alcanza a notar bien. Ahí está. Si estamos tratando con gases, si por ejemplo pueden ser olores, pueden ser gases de químicos en específico, hidrocarburos, óxidos, entre otras cosas, vamos a necesitar diluirlos porque no importa en muchos casos qué tan bueno sea el filtro que vayamos a utilizar, desafortunadamente no llegan a nivel molecular. Entonces se quedan diluidos en el aire sí o sí. Si se trata de partículas, pues eso es muchísimo más sencillo, entonces sí podemos utilizar un sistema de filtración simple y en realidad la solución es bastante sencilla. Ahora, en el caso de los contaminantes biológicos, pues vamos a utilizar las luces UV. Las luces UV, ay, perdón, ¿qué pasó ahí? No funcionó, un segundito. Ahí está. Las luces UV finalmente realizan no tal cual una desinfección
tampoco es como que maten tal cual el virus. Lo que van a hacer es que van a desactivar los componentes de ADN y ARN que se encuentran en las bacterias y en los microorganismos que se encuentran en el aire, para que estos no puedan volver a realizar sus funciones de reproducción y de invasión hacia los distintos sistemas biológicos que estos puedan invadir. Eso nos deja con dos cosas. La primera es que ya, digamos, por ejemplo, en el caso del COVID-19, sí es efectivo, eso se los voy adelantando, sí funciona, sí nos ayuda a reducir muchísimo la cantidad de la presencia de este virus, afortunadamente. Y la segunda es que desafortunadamente no se deshace de las partículas o de los microorganismos que se encuentran, en este caso, los virus y bacterias tal cual, pues estos siguen estando presentes, aunque ya no son activos, ya no son peligrosos per se, pues ahora se vuelven un cuerpo inerte que podría no causar un problema, pero pues que se sigue encontrando en el mismo lugar. ¿Qué tipo de luz UV vamos a utilizar para los sistemas de control de la fuente? Pues vamos a utilizar la luz UV tipo C, una luz UV no precisamente segura, pero tampoco dañina tal cual para el ser humano. Es algo completamente seguro si se utiliza de buena forma. Y bueno, eso lo platicamos en otra ocasión. A continuación, les vamos a mostrar un pequeño videito bastante rápido de algo un par de minutos, en el cual van a poder visualizar de dónde llegan las bacterias en el caso de hospitales, edificios grandes y justamente cómo nos puede ayudar. Otra cosa, en el caso de las luces UV y de los sistemas de filtración, resulta que si los utilizamos de forma adecuada, podemos o incluso mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de aire acondicionado. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que a más de una persona le ha tocado limpiar los serpentines que debido a condensación y otras cosas tienen algo así como que obviamente hay parámetros en los cuales las personas pues realizan limpieza y mantenimiento cada cierto tiempo, pero si les ha tocado limpiar un serpentín al que no se le ha dado mantenimiento en un muy buen rato, se han encontrado cosas babosas, digamos, a falta de un mejor término. Entonces vamos a ver justamente cómo nos ayudan estos sistemas. Los hospitales se sienten protegidos por el uso de filtros EPA, que bloquean hasta 99,97% de las partículas. Sin embargo, un pie cúbico de aire contiene típicamente 100.000 micropartículas. Con el aire, que viaja aproximadamente a 4 metros por segundo a través de un ducto de 60 centímetros cuadrados, tenemos 80 millones de partículas. Por lo tanto, en promedio, el 0.003%, o sea 24.000 partículas por minuto, pueden atravesar el filtro EPA. Si algunos microorganismos pasan la barrera, pueden infectar a los pacientes. Hay 4 fuentes fundamentales de agentes patógenos en los edificios. En primer lugar, las bacterias, como Legionella, que entran en el edificio desde el exterior a través del aire de reposición. En segundo lugar, las bacterias y los virus, como el tuberculosis y la gripe, que son introducidos al edificio por la gente. Una vez en el aire, los microbios se propagan en todo el edificio a través de los ductos de aire acondicionado. Pasan con facilidad a través de los filtros primarios, provocando gripes leves o enfermedades más graves. En tercer lugar, y la causa más seria de la mala calidad de aire interior, son el moho y los hongos que crecen en los serpentines y bandejas de condensado. Por lo consiguiente, las micotoxinas y esporas del moho se propagan en todo el edificio, causando asma, alergias, cansancio, dolores de cabeza, gripe y baja productividad. En cuarto lugar, el moho que crece en el serpentín se convierte en el ancla o imprimación biológica. Esto permite que la mugre que pasa a través de los filtros se pega a las aletas del serpentín, formando un complejo biofilm que produce y libera microorganismos infecciosos tales como MRSA, Pseudomonas y Aspergillus. Estos también son propagados en todo el edificio. Posicionando los emisores UVC de alta potencia en el serpentín, se puede eliminar más del 99% de todos los virus, las bacterias y el moho que viajan en el aire. También elimina el moho y el biofilm que crece en el serpentín, evitando la reproducción de las micotoxinas, esporas y la propagación de enfermedades y dolores de cabeza. Para el uso de las luces UV específicas,
Básicamente, no necesariamente vamos a tener que colocarlo solamente sobre o de frente al serpentín. En muchos casos se utiliza justamente por los beneficios que acabamos de mostrar. Sin embargo, también se pueden utilizar en los ductos y cerca de los filtros para poder mejorar la eficiencia de los mismos. Ahora, por otro lado, en el caso de los sistemas de filtración, pues tenemos dos tipos de filtros que podemos llegar a utilizar. Están los filtros mecánicos o simples, que finalmente son filtros, digamos, desechables. Son muy útiles y eficientes en cuanto al uso de los sistemas de filtración y tienen, de hecho, el único detalle de que tienen que ser reemplazados cada cierto tiempo, dependiendo de qué tan seguido tenemos el sistema de aire acondicionado encendido. Es decir, si estamos en una aplicación, por ejemplo, residencial, pues nos vamos a encontrar con que el sistema no se encuentra encendido 24 horas los 365 días del año en la mayoría de los casos, en cuyo caso, pues, es posible el tener un reemplazo cada 3 a 6 meses aproximadamente. Pero si tenemos sistemas que son muchísimo más demandantes, como por ejemplo sistemas para edificios de oficinas o para centros comerciales, por ejemplo, pues se trata de una situación no más delicada, pero que sí necesita muchísimo más atención, en cuyo caso vamos a tener que realizar el reemplazo de estos filtros muchísimo. Filtros desechables, de nuevo, son algo así como de cartón de huevo, por decir un ejemplo, en caso de que no lo hayan visto, pero están hechos de materiales especiales y con una forma especial también para permitir el paso del aire, pero también para poder atrapar todos los contaminantes, como lo pueden ser partículas grandes, fibras, entre otras cosas. Y lo hacen por tres modos: por impacto, por difusión y por colación. Básicamente, toda partícula muy grande que pase por ahí o que llegue a chocar entre sí se queda atrapada entre los componentes del filtro y posteriormente estos pueden ser desechados. No son tal cual la mejor opción, por así decirlo, si hacemos las cosas de la forma correcta. ¿Por qué? Porque están los filtros electrónicos. Los filtros electrónicos son filtros especiales que hacen, en primer lugar, una función de básicamente van a atrapar todos los materiales grandes que pudiesen pasar por nuestro filtro electrónico. Después van a pasar las otras partículas por, en este caso, ionizadores con altas cargas eléctricas o voltajes altos, que justamente lo que van a hacer, y por aquí tenemos una animación, de hecho, de cómo es que funciona más o menos. Esta es una animación ya viejita de lo que mostrábamos antes, pero el concepto es exactamente el mismo. Ahí tenemos el perfiltro. Ahí tenemos también las celdas eléctricas con los cables ionizadores. Ahí no se ve bien, ¿verdad? A ver, ahí debería de verse mejor. Cuando tenemos partículas muy grandes que pasan por el prefiltro, pues estas se atrapan con facilidad y ya que se quedan ahí, entonces podemos prescindir de las partículas más pequeñas que no son filtradas por el prefiltro de altos voltajes y cargas eléctricas, van a causar que se descompongan o se rompan en partes más pequeñas, cargándose ahora con cargas positivas y negativas. Y más adelante tenemos celdas eléctricas con cargas positivas y negativas también, y con ayuda de la atracción de cargas, pues podemos hacer que se atrapen completamente en las celdas. Tiene la ventaja de que son muchísimo más eficientes con respecto a sus contrapartes desechables. En cuanto a los primeros usos, es mucho más sencillo de utilizar. En realidad requiere un poco mantenimiento, pero requiere también que se haga de una forma adecuada. Es decir, tendríamos que realizar el lavado del filtro. En lugar de realizar el cambio cada 2 o 3 meses, pues tendremos que lavar estos filtros cada 2 o 3 meses aproximadamente, y se tienen que hacer muy bien, o de otra forma, pues entonces podremos correr el riesgo de generar un crecimiento de virus o bacterias también en el interior. En muchos casos, y esto lo decimos por parte de los usuarios, de los instaladores en realidad en Latinoamérica en general, no tal cual de nuestra marca, es más bien un mini sondeo que nos ayudaron por ahí otras personas, pues muchos prefieren simplemente reemplazar los filtros porque resulta muchísimo más sencillo y no quieren correr el riesgo en muchos casos de realizar la limpieza de forma errada. En cuanto a los sistemas de ventilación, por otro lado, bueno, tenemos que considerar en primer lugar que cuando estamos hablando de un sistema de climatización, cuando no estamos tratando solamente con calidad del aire interior, que sí es posible que haya sistemas que tengan solamente circulación de aire y que en esos casos pues se haga, por ejemplo, la limpieza por luces UV y filtración, pero no utilicen un sistema de climatización, aunque es raro.
pero sí se puede. Bueno, en otros casos donde vamos a utilizar un sistema de climatización, ya sea de aire frío o de aire caliente, o ambos, estamos considerando que si queremos reemplazar el aire del interior por aire fresco del exterior, pues estamos corriendo el riesgo en muchos casos de pues deshacernos, digamos, de toda la energía que acabamos de invertir en nuestro sistema para que podamos tener un ambiente más cómodo. ¿Cómo es esto? Pues recordemos que estamos invirtiendo como mínimo energía eléctrica para poder calentar o enfriar un cuarto. Se sugiere en prácticamente todos los casos, especialmente en las instalaciones, por ejemplo, con los mini splits, que se cierra la ventana para que entonces no tengamos mucha circulación de aire y pues el aire frío o el aire caliente pueda permanecer al interior, lo cual tiene bastante sentido si nos ponemos a pensar en que queremos mantener todo el calor al interior o todo el calor al exterior. Pero si tenemos que limpiar el aire cada cierto tiempo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos nosotros mantener todo ese calor al interior todavía? Suena difícil, ¿no? Pues más o menos. En realidad no es tan difícil, es muy sencillo si utilizamos la herramienta adecuada. Y aquí es donde nos van a ayudar los HRVs o los ERVs. El HRV, que es el Recovery Ventilator o ventilador de recuperación de calor, nos va a ayudar a transferir el calor que tenemos del aire interior al aire exterior. Tienen una eficiencia de algo así como un 70% aproximadamente, de tal manera que si encendemos nuestro sistema de renovación de aire, podemos mantener el 70% de la energía al interior, mientras que el aire puede seguir siendo reemplazado. En el caso de los ERVs, no solamente nos vamos a enfocar en calor, sino que también vamos a enfocarnos ahora en humedad. Esto se conoce como el Energy Recovery Ventilator o ventilador de recuperación de energía, que nos va a ayudar a mantener tanto la humedad como el calor al interior, también aproximadamente el 70%. ¿Por qué no llegamos al 100? Bueno, desafortunadamente las tecnologías que podemos aplicar para poder mantener el calor al interior no son tan avanzadas como desearíamos, en primer lugar. Y en segunda, definitivamente es mucho mejor el tener una eficiencia de recuperación del 70% contra un 0% si abrimos una ventana, por ejemplo. Entonces, en todos estos casos nos va a ayudar bastante a poder mantener nuestro sistema operando correctamente. Aquí tenemos un ejemplo justamente de más o menos cómo funciona. En este caso, este es un ventilador recuperador de un ejemplo de experimento específicamente, donde podemos ver aquí la temperatura que tenemos al interior contra la que tenemos al exterior. Vamos a utilizar aquí un material especial en el disco que vemos que está girando para poder soplar el aire del interior al exterior y vemos cómo en este caso el frío permanece todavía más o menos a una temperatura estable al interior, mientras que la temperatura exterior puede seguir aumentando todo lo que sea necesario y podemos entonces mantener la mayor parte del calor al interior. Con esto, bueno, terminamos los puntos básicos de calidad del aire interior. Hay que recordar siempre que tenemos que considerar los sistemas de filtración, los sistemas de luces UV y también los sistemas de recuperación de energía o de ventilación balanceada. En realidad es un sistema de renovación de aire, perdón. Ok, bueno, esos son los factores más sencillos. Vámonos a una parte un poquito más compleja. Porque cuando estamos hablando de sistemas de calidad del aire interior, también estamos hablando, por supuesto, de factores que pueden propiciar y que buscamos reducir, que pueden propiciar la generación o la proliferación de virus y bacterias. Aquí es donde van a entrar justamente los sistemas de control de humedad, que nos van a ayudar, en primer lugar, a mantener una humedad relativa estable, que evite la sensación térmica, ya sea en cambios muy bruscos o en otros casos que se tenga un desconfort por parte del usuario. Ahorita vamos a ver de qué se trata en este caso. Y por otro lado, pues también buscamos tener, en el caso de salud, tener condiciones que no propicien justamente la reproducción de virus y bacterias. Por último, están también los sistemas de zonificación, que los sistemas de zonificación lo manejamos como calidad del aire interior, porque cuando se trata del uso energético de un sistema grande o de un sistema, por ejemplo, para una casa, en muchos casos no se considera, y especialmente en cuanto al diseño de aire acondicionado, que bien sabemos también no se consideran ciertos factores, ¿cómo decirlo?
exteriores, digamos, como la posición del sol, las ventanas, los materiales de los cuales están hechos, entre otras cosas, pues buscamos de una forma sencilla que el sistema pueda funcionar también de forma eficiente, lo más que se pueda, y que tengamos nuestro sistema operando exclusivamente para los usuarios que se encuentran al interior. De esa forma, podemos evitar también el gastar energía innecesariamente, y ahí es donde nos va a ayudar un sistema de zonificación. Pero vamos a llegar a eso en un momento más. Primero vamos a hablar acerca de los sistemas de control de humedad o de la humedad tal cual. La humedad, en primer lugar, pues sabemos que se trata de agua o de vapor de agua presente en el ambiente. Eso es bastante simple, ¿no? ¿Qué tanta humedad podemos tener en el aire? Pues esto va a depender de qué tan caliente o frío esté el ambiente. Sabemos, y si no lo sabían, bueno, es siempre bueno tener en cuenta que el aire caliente puede mantener una muchísimo mayor cantidad de agua al aire frío, que en este caso, conforme se va enfriando el aire, llegamos al punto de rocío y pues el agua se condensa y se termina desechando de una u otra forma. Eso lo vamos a utilizar a nuestro favor. La humedad relativa también, por supuesto, al tener una mayor cantidad de agua, pues aumenta la sensación térmica, que si bien la temperatura se conoce como temperatura de bulbo seco, no es precisamente una temperatura muy alta. Si empezamos a tener una mayor cantidad de agua, nos da la impresión de que hace demasiado calor. Y si esto creemos nosotros que no lo hemos experimentado, estoy seguro que lo han experimentado al menos una vez en sus vidas. Si, por ejemplo, llueve un día soleado, llueve un ratito, que también nos llega a pasar que llueva con sol, ¿no? Llueve unos 10 minutos y esperamos unos 20 minutos más, vamos a empezar a notar como que se siente muy húmedo el ambiente y se empieza a bochornar y empieza a sentirse más calor. Pero si estamos nosotros viendo un termostato o si vemos por ahí un termómetro, vamos a notar, y esto sí es si le prestamos atención, y lo pueden ustedes experimentar en casa, un día de estos que vean que está lloviendo y tengan por ahí un termómetro a la mano, pueden colocarlo en la pared y esperar a ver cuáles son los cambios de temperatura y van a ver que en realidad la temperatura no varía demasiado, prácticamente nada, se queda casi estática. Pero pues por la humedad que se encuentra presente en el ambiente empezamos a tener una sensación térmica muchísimo mayor de lo que tenemos en realidad. Ese es exactamente el mismo fenómeno que vamos a tener en los sistemas de climatización simples. Si hace bastante frío al exterior y empezamos nosotros a meter calor, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, donde yo vivo, acaba de llover creo que ayer y antier, entonces el aire está bastante más frío. Si una persona empieza a sentir mucho frío y enciende su sistema de calefacción, lo que va a causar es, por supuesto, que empiece a elevarse la temperatura, pero mientras no disminuya la cantidad de humedad que tiene al interior, va a tener que bajar la temperatura de su sistema de climatización o su sistema de calor, porque si no, va a empezar a abochonarse muy rápido. Y esto es, pues, justamente debido a la humedad que tenemos presente. Por otro lado, si tenemos una humedad relativa muy baja, entonces vamos a tener una situación en la cual se empieza a volver cada vez más insoportable el frío, aun si no hace tanto frío. ¿Cómo es esto? Otra vez, ustedes ya lo han experimentado, pero tal vez no lo recuerden o no le habían prestado atención. En un día de diciembre, donde hace bastante viento, ya de por sí en diciembre o conforme empieza a hacer frío, empieza a hacer cada vez menos humedad, pero si empieza a ser más o menos frío, vamos a decir unos 15, 14 grados, algo que no es extremo, pero definitivamente tampoco es cómodo, y salimos al exterior con el aire frío que viene empujándose. Nosotros, si no llevamos guantes, vamos a empezar a sentir cómo las manos se nos empiezan a secar y posteriormente cómo empezamos a sentir heladas las puntas de los dedos. Eso es exactamente lo que sucede cuando tenemos una humedad relativa baja y tenemos una temperatura baja, pues que en estos casos, como el agua no se puede mantener en los ambientes, en este caso en nuestra piel, pues entonces empieza a disminuir la temperatura rápidamente con respecto a la sensación. Pero una vez más, si agarramos nosotros el termómetro, vamos a notar que en realidad la temperatura no ha variado tanto como nosotros lo estamos sintiendo. Ahí es donde podemos ver estos dos efectos. Por supuesto, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de un técnico o de un instalador o de una persona que se dedica al aire acondicionado. ¿Cómo lo ve un usuario? El usuario va a decir hace frío y hace calor, nada más.
Y entonces al nosotros analizar un poquito más la situación, podemos ofrecerle mejores opciones con respecto a cómo mantener su sistema de aire acondicionado. Eso es por el lado de comodidad. Ahora vamos a verlo del lado de salud, porque lo que nos interesa más que nada es, por supuesto, la calidad del aire interior y que el sistema sea lo más seguro posible. Pues hay que considerar que si tenemos una humedad demasiado alta, las bacterias, los virus, los hongos, por ahí los ácaros, las infecciones respiratorias, las reacciones químicas y también reacciones de asma, alergias y rinitis se empiezan a disparar rápidamente. Y es que si no lo han notado, en el verano tenemos también de entrada en primavera, cuando pasamos de frío a calor, aunque las estaciones son cada vez menos visibles en cuanto a las fechas del año, pero cuando pasamos de una temperatura baja a una temperatura alta y empiezan entonces las plantas y los insectos a salir nuevamente al exterior, en esos casos también pues por la misma humedad que se empieza a generar, se empiezan a cargar de forma sencilla todos estos componentes biológicos que llegan a las personas y que empiezan a realizar ciertas reacciones por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, una humedad demasiado alta es malo, así de sencillo. Vámonos del otro lado. ¿Qué tal si tenemos una humedad muy baja? Bueno, pues los virus, las infecciones respiratorias, bueno, crecen los virus, las infecciones respiratorias se empiezan a volver cada vez más simples, empezamos a tener problemas por allí, las personas que son bastante sensibles empiezan a tener problemas en sus vías respiratorias, se les empieza a, no quiero decir dañar como tal, pero se empieza a irritar muy fácilmente la garganta, hace o facilita que esto se puedan enfermar, entre otras cosas. Además están también las reacciones alérgicas y el asma que empiezan también a tener ataques cada vez más constantes. Y por supuesto las producciones de ozono al momento de respirar, al no tener una forma de diluirse como tal con la humedad del aire, se empieza a ver muchísimo más presente. Y esto, si bien no es tan grave, pues se empieza a notar que el aire se empieza a hacer cada vez más pesado pese a que tenemos una baja humedad. Traducción, humedad demasiado baja tampoco es bueno, es algo malo. Entonces, en ambos casos, no queremos tener ni una humedad demasiado alta ni demasiado baja, por el lado de que queremos estar cómodos y también queremos que las personas se encuentren en un ambiente seguro. Tal que tendríamos que entonces mantener la humedad alrededor de un 50% aproximadamente. Ashray nos dice que lo tengamos entre el 30 y el 60 para disminuir los riesgos, para que tengamos el óptimo en cuanto a humedad, se sugiere que se tenga alrededor del 50%. Y entonces, ¿cómo vamos justamente a realizar este control de humedad? Porque suena difícil. ¿Cómo vamos a sacar el agua del aire? Que literalmente sacar agua del aire, o cómo vamos a meter agua hacia el aire. Pues para eso vamos a utilizar ya sea un sistema de humidificación o deshumidificación. Si tenemos, o más bien cuando queremos nosotros saber si se necesita o no, vamos a poder ver síntomas bastante claros, pero en muchos casos el usuario simplemente te va a decir que se encuentra incómodo. Si tenemos una humedad demasiado alta, vamos a notar condensación constante, vamos a ver por ahí capilaridad y filtración en ambientes con poca ventilación, vamos a encontrarnos por ahí manchas en las paredes, muebles, por ejemplo, de madera que se empiezan a quebrar o que se empiezan a hinchar. Las personas cuando se encuentran en ambientes con mucha humedad, y también esto es un ejemplo que pueden ver cuando ustedes que lo pueden vivir, si van a la playa, por ejemplo, y bajan del avión o del autobús después de un rato, pues notan inmediatamente que como que su piel se empieza a sentir un poquito más húmeda. Todos estos factores nos indican que tenemos una humedad demasiado alta. Esto también puede suceder en casa, por cierto. Ahí sabemos que necesitamos un deshumidificador. Si por otro lado tenemos un aire muy seco, en muchos casos va a ser porque los usuarios sienten picor en los ojos o que tienen irritación en las vías respiratorias. Si se enferman constantemente, por ejemplo, en muchos casos se trata de humedad baja y ahí vamos a necesitar un humidificador. Y la función de ambos dispositivos es bastante sencilla. En primer lugar, cuando vamos a trabajar con un... adelante. Cuando vamos a trabajar con un humidificador, lo que vamos a hacer es que vamos a meter agua al aire. Es así de fácil. Es como si utilizáramos un aspersor o un atomizador y estuviéramos aventando agua. Es casi tan sencillo, pero por supuesto no es tan eficiente si lo hacemos de forma manual. ¿Y cómo lo vamos a hacer del otro lado? ¿Cómo vamos a quitar aire del ambiente utilizando un deshumidificador? Pues resulta que si empezamos a bajar la temperatura en un espacio cerrado, el agua se empieza a condensar y esta puede ser expulsada. Recuerdan que decíamos que podemos bajar la temperatura y el aire frío, pues entonces no puede mantener la humedad y la suelta. Ese es justamente el efecto que vamos a utilizar. Entonces aquí ahora una explicación
ay, ¿qué pasó? Una explicación bastante rápida y sencilla de cómo operan estos dos dispositivos. A grandes rasgos, el proceso de humidificación es el siguiente. Una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco o con bajo contenido de humedad, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfaz. El seno del líquido cede entonces su calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que éste se humidifica. Cuando hay un exceso de humedad en el aire, el ventilador jala el aire sobre una bobina fría que condensa la humedad transformándola en líquido. El agua es removida por el drenaje y el aire seco entonces pasa por una bobina caliente y es de vuelta al cuarto. Para esto, pues, por supuesto, sugerimos utilizar los humidificadores y deshumidificadores de residuo que nos ayudan con ambas funciones. En el caso de los humidificadores, hay de varios tipos. Hay unos que se pueden colocar en sistemas centralizados o de ductos y hay otros que se pueden colocar directos, como en el caso del humidificador electrolítico. Mientras que los deshumidificadores tienen la ventaja, especialmente el más pequeño, de que pueden utilizarse de forma independiente al sistema de aire acondicionado y también pueden, en el caso del más pequeño, tiene el control directamente en la unidad, si no, se pueden controlar con un humidistato y podemos empezar también a regular la humedad que estamos trabajando en el ambiente. Esto nos lleva ahora sí al último punto, que es zonificación. La zonificación es importante porque lo que queremos mantener, si ya invertimos tanto, vamos a suponer que tenemos todos estos sistemas instalados, es decir, sistemas de filtración, de luces UV, los sistemas de humidificación, deshumidificación, sistema de ventilación, etcétera. Lo último que queremos es empezar a desperdiciar energía. Queremos que nuestro sistema pueda funcionar tan eficiente como sea posible. Y ahí es donde están los paneles y los sistemas de zonificación. Con la zonificación vamos a dividir la casa o el edificio hasta en 32 zonas totales de espacios, en este caso, diferentes e independientes. No, perdón, eso está mal. No independientes per se, pero sí pueden ser controlados con ciertas condiciones similares. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hace frío al exterior, siempre se quiere aplicar aire caliente al interior. En muchos casos no vamos a querer aplicar la misma cantidad de aire caliente. Entonces va a haber quien coloque su termostato a 23, 24 grados Celsius, que en realidad es algo un poquito raro, mientras que por otro lado una persona siente que esto es demasiado caliente y lo puede colocar como unos 18, 19 porque viene de otro país, por ejemplo. En ambos casos va a utilizar exactamente el mismo sistema de aire acondicionado, de aire frío o de aire caliente, esto no importa en ninguno de los dos casos, pero uno va a recibir una menor cantidad de aire caliente que el otro. Y esto lo vamos a lograr utilizando un sistema de ventilas especiales para poder reducir la cantidad de aire que pueda llegar hacia los diferentes sistemas, o bueno, las diferentes áreas. Así, si nosotros dividimos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 5 cuartos, podemos apagar el cuarto principal porque realmente nadie lo está utilizando. Después podemos utilizar una temperatura agradable para las oficinas o el otro cuarto que se pudiese estar utilizando. Vamos a apagar la temperatura para el baño compartido y vamos a, o bueno, para la cocina, vestidor, y vamos a dejar el sistema encendido a 23 grados, también una temperatura agradable para la sala de estar. En todos estos casos, pues estamos aplicando exactamente el mismo sistema. En este caso lo estamos viendo como si se tratase de un sistema de calor. Si lo vemos del otro lado, de un lado de frío, podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos limitar la cantidad de aire frío que llegue a un espacio o a otro. Y esto lo vamos a utilizar, pues en primer lugar, por confort, para que las personas se encuentren cómodas independientemente de donde estén, por conveniencia y también por conservación de energía. Porque si una persona se encuentra sola en casa, por ejemplo, no es lo mismo enfriar o calentar toda la casa a una temperatura a enfriar o calentar solamente un cuarto. Claramente, si se trata de un cuarto pequeño, pues la cantidad de aire que vamos a tener que aplicar va a ser muchísimo menor a lo que tendremos que aplicar a toda la casa. Si tenemos 2 o 3 áreas también utilizándose al mismo tiempo, pues podemos también dividirlas o podemos utilizarlas por separado para disminuir la cantidad de energía que se esté aplicando al sistema. Y si lo hacemos bien, si lo hacemos muy bien, un sistema muy bien utilizado, que se encuentre programado y que no se encuentre ocupado las 24 horas, puede aumentar muchísimo su eficiencia. ¿Qué pasa si tenemos un sistema
sin zonificación contra un sistema con zonificación. Particularmente en los sistemas o en las áreas donde tenemos 2 o más pisos, vamos a empezar a notar que conforme vamos subiendo pisos, si no tenemos un sistema de aire acondicionado controlado por zonas o por pisos, casi siempre vamos a encontrarnos con que el segundo, el tercer piso, etcétera, se empiezan a sentir cada vez más cálidos con respecto a lo que teníamos originalmente en el espacio de hasta abajo. Casi siempre, en el caso de las aplicaciones residenciales, es porque el termostato se encuentra abajo y una vez que el termostato llega a la temperatura que se había programado originalmente, el sistema se apaga y lo que tengamos arriba es completamente independiente y no es algo como que tengamos que controlar en esos aspectos. A partir de ahí, pues entonces empezamos a notar inmediatamente que tenemos una temperatura muy diferente de lo que habíamos programado originalmente. Pero si añadimos un sistema de zonificación o un control por pisos, por otro lado, digamos sistemas independientes, vamos a poder controlar, ¿verdad?, la temperatura que tengamos en cada uno de los pisos de forma independiente al anterior. Así, si por ejemplo tenemos un sistema residencial, podemos encender el sistema de aire acondicionado, colocar los 2 termostatos a 22 grados y cuando el sistema, o mejor dicho, el termostato de abajo llegue a la temperatura adecuada, se pueden cerrar las ventilas y el resto del aire se puede redirigir a la parte de arriba para que se llegue a la temperatura más rápido. Y una vez que ambos llegan a la temperatura adecuada, pues el sistema se apaga y podemos comenzar a utilizar la energía de forma muchísimo más eficiente. Hay muchas formas de utilizar estos sistemas. Tenemos por ahí también un curso dedicado exclusivamente a zonificación y son múltiples factores que tenemos que tener en cuenta. Todo esto nos va a ayudar a que nuestro sistema opere de forma mucho más eficiente. Bueno, ya hablamos de todo lo que se refiere a calidad del aire interior. Probablemente una que otra persona esté imaginándose, bueno, entonces necesito un control de humidificación, un control de deshumidificación, un control para el ventilador, necesito un control para el filtro electrónico, necesito otro para el sistema de zonificación y necesito otro para controlar las luces UV. No es una idea tan errada, porque resulta que sí, en efecto, necesitamos diferentes controles para distintas cosas. ¿Cómo podemos controlar todos estos sistemas al mismo tiempo sin necesidad de agregar dispositivos demasiado complejos? Y ahí es donde entran los controles de sistemas de calidad del aire interior. Estos controles nos van a ayudar a poder operar todos los dispositivos al mismo tiempo, sin necesidad de que cambiemos demasiadas partes del sistema. Y así también no tenemos por qué agregar tantos humidificadores, controles de humidificación, deshumidificación, control de ventilador, por ejemplo, para baño, o en general de renovación de aire, un control para el sistema electrónico, entre otras cosas. Vamos a instalar solamente un termostato IAQ, que el termostato IAQ nos puede ayudar a trabajar ya sea con una de las aplicaciones de calidad del aire interior, dígase humidificación, deshumidificación o ventilación, y nos va a ayudar a saber cada cuánto tiempo se tiene que realizar el mantenimiento o reemplazo de los sistemas de filtración y sistemas de luces UV. Además de que un termostato sencillo, con o sin terminales para IAQ, con las terminales universales, puede operar también en un sistema de zonificación sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de las instalaciones, por cierto, para sistemas de climatización, de filtración y de luces UV, casi siempre se cablean directamente a las unidades centrales. Solo hay que añadir un transformador en algunos casos, en cuyo caso todo se puede operar exactamente al mismo tiempo que el resto del sistema. O por otro lado, si vamos a utilizar un termostato mucho más específico, un termostato dedicado a sistemas de calidad del aire interior, como los termostatos Prestige IAQ, estos termostatos cuentan con un EIM, el que está del lado derecho. Y el termostato IAQ, de hecho, lo tenemos aquí en una sola imagen porque se ve exactamente igual. El termostato IAQ o Prestige IAQ se conecta solamente con 2 cables para poder tener alimentación hacia el EIM y se comunica de forma inalámbrica entre el termostato y el EIM para poder darle instrucciones sobre cuándo cambiar temperatura, humedad, si tenemos que realizar por ahí algún cambio en el caso de los sistemas de filtración o los sistemas de luces UV. Tiene ventajas, de hecho, el utilizar un sistema con un EIM, y es que resulta que, a diferencia de un termostato convencional, donde solamente podemos tener una aplicación de humidificación, deshumidificación o ventilación, con un sistema de EIM podemos tener las 3 trabajando al mismo tiempo. Y así, si tenemos una situación, por ejemplo, en invierno, donde queremos añadir humedad y utilizar un sistema de calefacción, se puede realizar de forma sencilla. Si queremos utilizar, por otro lado, una aplicación de frío y quitar humedad del ambiente, esto también se puede realizar de forma bastante simple, solamente utilizando ambos dispositivos al mismo tiempo. Y bueno, con esto
cerramos el tema del día de hoy. Les decía yo al inicio, en realidad es algo por encimita de toda la teoría en general de cada uno de estos dispositivos. Hay muchísimo más detrás, es un mundo de cosas que tenemos que considerar en cuanto a cada uno de los dispositivos de los que hablamos el día de hoy, pero eso lo dejamos para otra ocasión. No sé si tengamos por ahí alguna duda en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. No tenemos ninguna pregunta. ¿Alguien quiere abrir su micrófono, levantar la mano o poner su pregunta en el chat? Carlos, buenos días. Sí, hola Yair, adelante. Carlos, en el caso de las luces UV, para usar en los sistemas, ya sea sobre el filtro o sobre como decías, ¿hay alguna cantidad específica o algún cálculo para saber cuántas luces se deben usar? Sí, no. Tenemos que considerar que dependiendo de la velocidad del aire y de la cantidad del aire que esté pasando en tu sistema, por ejemplo, en tu serpentín, vamos a decir, por cada 2 toneladas necesitarías una luz UV de 24 o 120 para poder, en este caso, impactar la luz o aplicarla sobre una superficie de algo así como 1 metro en radio, aproximadamente, unos 2 metros, digamos, desde el centro, metro a la izquierda, metro a la derecha, o al frente o hacia atrás. Si el manejador de aire que estás utilizando es muy grande, pues hay que considerar utilizar una segunda o tercera luz UV. Si la cantidad de aire que estás moviendo también es muy grande, se tiene que considerar también utilizar más luces UV en el resto de los ductos para que podamos eliminar todos los contaminantes mientras el aire va llegando hacia el sistema. Entonces, es algo relativamente subjetivo. Podemos considerarlo por la radiación algo así como una frecuencia de, ay, no me acuerdo ahorita cuál es, pero lo aplicamos a los 3 micrómetros. Entonces, lo habíamos manejado como un estándar, es una recomendación para un caso particular y obviamente requiere un poquito más de análisis, pero podríamos decir que por cada 2 toneladas puedes utilizar una luz UV, siempre y cuando el sistema no sea muy grande. Si el sistema es más grande, es decir, no alcanzamos a cubrir con una sola luz UV todo el equipo, tendrías que agregar 2 o 3. Y es todo un tema de discusión en realidad. Hay que mantener en cuenta muchísimos factores a la par para que podamos darte una sugerencia más ad hoc, digamos, en esta aplicación. Espero eso te solucione la pregunta. Si no, lo podemos platicar en otra ocasión. Sí, hay que revisarlo a detalle. Así es. Ok, muchas gracias. Bueno, aprovecho también para invitarlos al próximo curso que vamos a tener de válvulas y actuadores de la familia ABC, que igual nos va a apoyar César a darnos esta presentación. Es igual próximo jueves a la misma hora. Por ahí les vamos a hacer llegar el link de registro para este curso también. Próximo miércoles. Miércoles, perdón, sí. El próximo miércoles a esta misma hora. Excelente. En todo caso, por ahí creo algunos ya se están retirando. Les recuerdo que tenemos nuestros teléfonos de soporte técnico para toda Latinoamérica. El área de confort está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hora México. Si tienen por ahí una duda técnica en particular, algo que no les quede de todo claro, si algo no está funcionando como lo esperábamos, o si queremos saber cuál es la mejor opción para alguna aplicación, siempre se pueden comunicar con nuestro departamento de soporte y ellos les pueden apoyar. También pueden escribirnos a homesupportclar@residio.com, aunque en este caso nosotros como equipo de capacitación, de vez en cuando estamos ocupados y nos toma un poquito de tiempo contestar, pero siempre contestamos, no se preocupen por eso. Si es algo más emergente, sí hay que hablar de preferencia al área de soporte. Y les recuerdo también que está en nuestro sitio web de www.residio-latam.com y también resideo.com. En ambos pueden encontrar acceso a los distintos productos. Todo lo que hablamos el día de hoy lo pueden encontrar en los dos sitios y por ahí específicamente en residio.com pueden encontrar todos los manuales de instalación y mantenimiento para que encuentren mucha más información de todos estos productos. Bueno, si veo ya de nuevo muchos se retiraron. De mi parte, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Por favor, cuídense mucho. Hay que evitar salir de casa, hay que seguir lavando las manos, desinfectar todo, utilizar mascarilla y vacunarnos para que la situación se acabe lo más pronto posible y nos podamos conocer en persona. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Yo sigo aquí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente presentación.